Buenas tardes, esta es la clase número 21 de la Escuela Dominical 2020 de la Iglesia Bautista de Aedo. Estamos viendo cómo Dios puede redimir los sentimientos. Y habíamos dicho que emoción y sentimiento no es lo mismo. La emoción es inevitable, pero prolongar la emoción es opcional. Los sentimientos son opcionales porque dependen de los pensamientos y por eso pueden ser modificados. Al cambiar la manera de pensar, gradualmente no solo los sentimientos, sino que también las reacciones emocionales van a ir cambiando. Y me voy a centrar en dos conceptos de las neurociencias que coinciden con la verdad bíblica. Primero, vamos a ver lo que dice Manes. Él dice que se pueden cambiar los sentimientos. ¿Por qué? Porque el cerebro puede cambiarse a sí mismo al incorporar información adicional. Y entonces con esa información adicional hacemos una reevaluación que cambia la manera de sentir al cambiar la manera de pensar. Y esto coincide con lo que decía el apóstol Pablo: renueven el espíritu de su mente siguiendo la verdad que está en Jesús. Esa sería la información adicional, la verdad que está en Jesús. Entonces, vamos a ver esas playlists recurrentes que tenemos de emociones. ¿Se acuerdan que el cerebro ponía debajo de una emoción un montón de recuerdos, reacciones y pensamientos y los asociaba por temas? Bueno, vamos a revisarlas y vamos a permitir que Jesús las modifique. ¿Por qué lo vamos a reevaluar? No solo porque puede haber una distorsión, porque es el recuerdo del recuerdo del recuerdo, como dijimos la clase pasada, sino por algo muy importante, porque nuestra realidad también cambió cuando nos acercamos a Cristo y fuimos redimidos. Y no solo cuando nos fuimos redimidos cambió la realidad, sino que hoy no somos igual que hace unos años. Vamos creciendo en madurez espiritual. Entonces, esa información adicional que va a cambiar la manera de pensar y gradualmente el sentimiento, tenemos que incorporar esta nueva realidad espiritual. Como dice Pablo en 2 de Corintios, desde el día de nuestra redención, toda nuestra valoración cambió. Ahora las cosas las juzgamos a la luz de la eternidad, desde la mirada del Espíritu de Dios. Ahora, quiero que pensemos en esto. Toda esta información adicional nos llega a través de la palabra, porque no solo conocemos a través de los sentidos, sino que conocemos a través de la palabra. Y Jesús dijo algo muy importante. Dijo que la semilla es la palabra. Y esa semilla puede ser de trigo o de cizaña. El poder es el mismo. El principio es el mismo. La palabra es una semilla que una vez incorporada al pensamiento brota, sea para vida o para muerte. O sea, la semilla es una palabra de certidumbre, de fe que brota para vida, o una palabra de duda que brota para muerte. Entonces tenemos que revisar las palabras que oímos, a cuáles les vamos a dar lugar, cuáles vamos a desechar y qué palabras hablamos. Dice Proverbios que de la palabra va a brotar la vida o la muerte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a la parte práctica. ¿Se acuerdan que decía Goleman que los sentimientos, hay una playlist que suena en el fondo del cerebro de sentimientos y cada uno tiene uno, cada uno sabe cuál es esos pensamientos o sentimientos que nos estorban al crecimiento y al fluir del Espíritu Santo? Identificarlos. Identificar cuáles son, cuál es la que siempre es recurrente y tratar de rastrear, como decíamos en la teoría, a través del sentir, rastrear el pensamiento, a qué recuerdo te lleva, a qué suceso, a qué momento que marcó tu vida y que parece que patinás siempre en el mismo y no podés salir. Y una vez que los identificaste, quiero que te tomes un día, 2 días, los que necesites, a sentarte en la presencia de Jesús y pedile que a través del Espíritu Santo te ayude a reevaluar ese recuerdo, ese momento a la luz de la verdad completa, a la luz de su propósito, de su cuidado,
de su amor, de su obra en la cruz. No te olvides que eres el amado de Dios, que viniste de Dios y a Dios vas con un propósito, dar a conocer su presencia y extender su gobierno. Entonces te vas a sentar con Jesús a abrir ese recuerdo para reevaluarlo, incorporando la realidad espiritual y la verdad de Dios completa. Aquí aplica la teoría que vimos en la clase 16 y 17 y que lo voy a poner acá para recordar. ¿Por qué la verdad completa? Para poder modificar el sentimiento. ¿Se acuerdan? Esto era la verdad. Esto es una analogía, ¿no?, de lo que es la verdad, un cilindro. Pero si vos solo alumbrás una parte de eso que sucedió ese día, ese recuerdo, si solo alumbrás una parte vas a ver un cuadrado. Si solo alumbrás otra parte vas a ver un círculo. No obstante, la verdad completa de lo que pasó en ese recuerdo subjetivo que vos tenés, esa verdad completa sigue siendo un cilindro. Entonces te vas a encontrar con Jesús, vas a pedirle al Espíritu Santo volver a alumbrar ese recuerdo y permitirle que Él te hable palabras de amor, de perdón, de propósito y de fe. Y vamos a poner 2 ejemplos. Jacob, dice Génesis 47, se presenta delante del faraón y tiene que decir cómo fue su vida. Sabemos que le sucedieron varias cosas malas a Jacob. Su mamá lo obligó a mentir, su papá lo echó de la casa, su hermano lo quería matar, su suegro lo engañó, perdió a su esposa amada y su hijo había desaparecido y nunca más lo había vuelto a ver. Entonces Jacob, cuando se presenta a Faraón, solo se centraba en una parte de la verdad y le dijo al Faraón: pocos y malos fueron los años de mi vida. Por otra parte tenemos a José, el hijo de Jacob. Él también le sucedieron muchas cosas malas. Fue vendido por sus propios hermanos. Fue esclavo. Fue acusado de un crimen que no cometió y enviado a la cárcel. Perdió todos los privilegios de ser el heredero en una familia rica a estar de esclavo, de sirviente y prisionero. Sin embargo, miren cómo él evaluaba su vida, sus recuerdos, sus pensamientos. Él decía: ustedes me hicieron un gran daño, pero Dios lo transformó en un bien. Fíjense qué distinto. José consideraba la verdad completa. Y esa verdad completa hacía que su pensamiento y su sentimiento fuese diferente. Acordate, la emoción es inevitable. Prolongar esa emoción es opcional. Esto es incluir a Dios en los recuerdos. Esto es agregar información adicional y reevaluar, como dice Manes, para que cambie tu manera de pensar. En Ezequiel 16 también dice de Jerusalén. Jerusalén dice: yo fui abandonada el día que nací. Mi madre me dio a luz y sin siquiera limpiarme me tiró en el medio del campo para dejarme morir. Y Dios le dice: sí, pero yo te vi tirada en el campo llena de sangre y te recogí para mí, te adopté y te dije: vivirás, y te hice parte de mi familia. Entonces, imagínate a Jerusalén, si se centrara en el rechazo, en el recuerdo de mi mamá me tiró para morir, esa playlist de tristeza nunca iba a dejar de sonar en su vida. Pero si miraba la verdad completa, su sentimiento iba a ser modificado. ¿Qué tendría que decir Jerusalén? Es verdad que me rechazaron y me abandonaron para morir, pero Dios me incorporó a su familia y cuidó de mí y cuidará de mí. Entonces es muy importante incorporar la verdad completa. Es lo que dice Pablo en 1 de Timoteo 1. Él dice: yo era blasfemo, perseguidor de la iglesia e injuriador, pero Dios tuvo misericordia de mí y su gracia fue más abundante que mi maldad, junto con la fe y el amor que Jesús derramó en mi vida. Eso es incorporar la verdad completa. Eso es lo que tenés que hacer con tu playlist de recuerdos tristes o de bronca o de vergüenza o de culpa. Permitirle que
Dios incorpore su verdad. Acordate que incorporar la fe no es tener un fuerte deseo de que lo que deseas se haga realidad. Acordate, la fe es la certeza, la confianza que tenemos en el testimonio de una persona que no puede mentir. Incorpora esa información veraz a tu vida. Es lo que hizo Jesús con Pedro. Mira, Pedro había sido llamado por Jesús al ministerio un día que había estado pescando toda la noche y no sacó nada. Mientras él limpiaba las redes, Jesús le dice: Pedro, tira de nuevo la red. Y él dice: Señor, no sacamos nada toda la noche, pero bueno, lo voy a hacer igual. Y llena las redes, llama a otra barca y casi se rompen. En ese momento él dice: Señor mío y Dios mío, y Jesús le dice: desde hoy serás pescador de hombres. Y él dejó todo y lo siguió. Pasan 3 años y Pedro está con Jesús. En unas horas Jesús iba a ser entregado para ser crucificado. Y Jesús le dice: Pedro, ¿sabes que Satanás te pidió para sacudirte? Pero yo he pedido que tu fe no falte. Pedro no comprende, dice: no sé qué me está diciendo, yo nunca voy a hacer esto. Pero entonces llega el momento que a Jesús lo toman prisionero y lo llevan al patio del sumo sacerdote. Ahí Pedro se mete y fíjense qué interesante lo que decíamos de la palabra. ¿Cómo zarandeó Satanás a Pedro? Lo zarandeó con palabras. Vino una criada y dijo: vos sos amigo de Jesús, vos hablas como él. Y Pedro se llenó de miedo por las palabras que Satanás susurró y negó a Cristo 3 veces. Ante esto reaccionó como reaccionaría yo. Se llenó de culpa, de vergüenza, de un gran dolor. Dice que lloraba amargamente. Y supongo que habrá pensado: esto ya Cristo me rechazó. Y se apartó, se fue. Y cuando Jesús resucitó, dice que él estaba tan triste que le dijo a sus amigos: yo me vuelvo a pescar. Y estando pescando y no habiendo pescado nada, vuelve a aparecer un hombre en la playa y le vuelve a gritar: tiren la red a la derecha. Y Pedro hasta ese momento no sabía que era el Señor. Cuando hace esa pesca milagrosa y vuelve a sacar peces, dice: es el Señor. Fíjense qué hábil Cristo, le vuelve a traer el mismo recuerdo de cuando lo llamó. Y entonces Pedro viene a la orilla. Cristo tenía preparado el desayuno y vuelve Jesús a abrir ese recuerdo de Pedro por el cual él sentía culpa, vergüenza, dolor y tristeza, y le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amás? Entonces quiero que pastorees mis ovejas. Yo puedo imaginar, si se quiere, que esas 3 veces que Pedro recordaba que había negado a su Señor, Jesús le incorporó la nueva información a la luz de la redención 3 veces, para que cada vez que él se acordaba pudiera decir: yo negué a Cristo, pero las 3 veces Cristo me perdonó y puedo pastorear sus ovejas. Un recuerdo completo, un pensamiento completo con la verdad que está en Jesús cambia el sentimiento. Esto no es un truco psicológico. Esto es permitir a la persona del Espíritu Santo, al eterno Dios, que impresione en nuestro espíritu, que redima el pasado, que siembre una semilla de palabra de vida para que brote esa vida espiritual que Cristo prometió. Ahora, yo te sugiero, una vez que vos te tomes tiempo de identificar tus recuerdos y completarlos con la verdad que está en Jesús, cerrá el archivo y nunca más lo traigas. Olvidando ciertamente lo que quede atrás, empezá a vivir mirando hacia el futuro. Empezá a vivir y disfrutar de esa vida plena que Dios nos dio. Que Satanás no gane ventaja trayendo de nuevo esas playlists anteriores de dolor, sino que sea modificada con los recuerdos de Cristo. Permití que Jesús te cambie la playlist de las emociones. Ahora, ¿cuáles son? Vamos a usar las emociones más recurrentes. Si fue por un error, una mala decisión, una acción rebelde que tuviste con Jesús,
una desobediencia, bueno, aceptá el perdón de Jesús. Deja que Él sea Dios y recordá, incorporá la verdad de que ese día Jesús te perdonó, que Él te redimió y nos dio el perdón desde antes de la creación del mundo y que nosotros un día aceptamos ese perdón. Si tus recuerdos incluyen un daño recibido, una gran injusticia, como le pasó a José, no vayas solo a ese recuerdo, anda con Jesús y permitile que Él hable palabras de verdad, que Él te muestre que ese día Él estaba ahí cuidando el daño que no sea mayor. Fíjate lo que dice el Salmo 124. Si Dios no hubiera estado por nosotros, ese día nos habrían tragado vivos los enemigos. Perdona. Quítate de encima la carga de hacer justicia. Deja que Dios sea vengador de lo malo. Encomendá la causa a Dios y libérate de todo sentimiento de bronca por lo que te hicieron, de ese sentir que te impide ser feliz. Dios se va a encargar de hacer justicia. Mirá lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice, Alejandro me hizo mucho mal, me causó mucho daño, que Dios se lo pague conforme a sus hechos. Entonces, todo lo que te ha sucedido, permití que Cristo incorpore la verdad completa. Cambia esa playlist con la verdad que está en Jesús, cerrá el archivo y permití que el Espíritu Santo te llene de vida. Y ahora vamos a la verdad 2 que dijimos. Goleman habla de que existe la mente emocional infantil. Y esto coincide con lo que decía Pablo, no sean niños en la forma de sentir. ¿Qué quiere decir una mente emocional que es infantil? Lo que él dice es que la mente, el pensamiento o el sentimiento infantil tiene tres cualidades. Miren qué interesante. El pensamiento infantil es categórico, o sea, todo es blanco o negro. Si una persona se equivoca, en vez de decir, me equivoqué, es un error, no, soy la peor del mundo. Todo me sale mal, nunca nada me sale bien. Va en los dos extremos. El pensamiento infantil es personalizado. Uno es el centro de las acciones de todo el mundo. O sea, cuando alguien hace algo, te mira o dice algo, vos pensás, lo hizo para mí. Me mira así porque me está burlando, me está menospreciando, se está riendo de mí. O sea, uno es el centro y piensa que lo que hacen los demás siempre lo hacen con el propósito de lastimarnos. Y lo tercero, el pensamiento o el sentimiento infantil es autoconfirmador. Pasa por alto la información que no le sirve para mantener ese pensamiento de dolor, de tristeza o de bronca. O sea, es como yo digo y no quiero que nadie me cambie la información. Madurar espiritualmente, madurar emocionalmente es descentralizarse del radio de acción de los demás. Lo voy a volver a decir. Alcanzar madurez emocional es dejar de ser el centro de acción de los demás. O sea, como hacía Jesús. Cuando los demás hacen cosas, yo no me meto en el centro, no pienso que... no acuso recibo. Eso es lo que hacía Jesús. Fíjense, Jesús hacía así, cuando le decían cosas agresivas, él en vez de decir, me están atacando, él decía, qué mal están ustedes para pensar eso de mí. Qué ciegos están para hablarme a mí de esa manera. No es así como dicen, yo no soy lo que ustedes dicen, ni hago lo que ustedes me dicen. De su propio corazón oscuro salen esos pensamientos, yo no soy así. Él no se sentía el centro de las acusaciones, sabía quién era y no reaccionaba emocionalmente a las acusaciones de los demás. Maduremos en nuestros sentimientos, dejemos que Cristo nos lleve a cambiar esa manera de pensar para que cambie la manera de sentir. Y entonces, una vez que permitiste que Jesús cambie, modifique tu playlist y cambie esos recuerdos conforme a la verdad completa de que Él estaba ahí, vamos a imitar a José. Miren cómo decía José, me causaron amargura, me asaetearon y me aborrecieron. Todas cosas que podían hacerlo un hombre amargado. Pero, dice él, me mantuve fuerte, porque me sostuvo el fuerte de Jacob. Me sostuvo el pastor, la roca de Israel.
el Dios omnipotente que me ayudará, me bendecirá hasta el término de los collados eternos, o sea, hasta llegar a casa. Imitemos a estos líderes y a estos héroes de la fe. Incorporemos a nuestras experiencias de vida la verdad completa que está en Jesús. Y luego olvidemos lo que queda atrás y miremos a la meta, a Cristo, a ese lugar, a esa casa espiritual que nos espera en el cielo. Meditemos en esto esta semana. Que Dios te bendiga mucho.